como plan para invertir 12 horas por día en una buena parte de tus mejores años de vida, de que solo eso sea, a lo mejor el eje. Bien, vamos por más. ¿Quién estaba allí invitado? Le tengo que decir yo. Santiago González, lo Sí, nombré. sí, sí. Eh, Sigo hablando de organizaciones como eh, políticas, ¿no? Sí, sí, vamos a estar un rato ahí, hasta que digamos algunas cosas que están allí que no han sido dichas. Eh, bueno, como las organizaciones que son coaliciones, digamos, también se puede decir, eh, ¿Qué son coaliciones? que digamos, son grupos de individuos, digamos, eh, eh, unidos por un mismo interés, asuntos o decisiones con un objetivo en sí, digamos, que se buscan apoyo entre sí, que así van a aumentar su poder y su influencia. Y ya pueden ser internas, externas, eh, no sé qué más agregar, digamos, de eso. Después, eh, eh, ¿qué más puedo agregar de que son como políticas? Bueno, de que el poder, digamos, hay distintas formas de influir, digamos, eh, como sistema político, digamos, no entiendo, digamos. Eh, Porque puede ser, hay políticas que son inferiores a otras de acuerdo a su escala jerárquica en la empresa, digamos. Y hay distintas formas de influir sobre la política en sí, digamos. Ok, bueno. Vamos a ver quién quiere participar. A ver si podemos. También hace referencia a los modelos del régimen, que los regímenes que tienen los sistemas políticos. ¿No? Si podemos tener una autocracia, una burocracia, una democracia directa. El estilo en el cual Claro, se utiliza el poder para resolver las situaciones, tomar decisiones. ¿A eso te referís? claro. O sea, la forma en la que realizamos, digamos, y que tenemos las elecciones. Una forma, o sea, de cómo nos organizamos. Bueno, las elecciones de qué. Y qué En elecciones la cual tenemos políticas las vamos a elecciones. tomar en nuestra organización. O decir, la forma en la cual eh, hacemos las elecciones. ¿Cómo sería eso? Pero, no, no, no. O sea, que nosotros la forma en que nos organizamos vamos a tener una forma de organizarse y va a tener distintas, vamos a tener que elegir de qué forma nos vamos a organizar y ahí es donde vamos a tener los distintos modelos. Bueno, lo otro hubiera estado también bien, ¿por qué no? Porque el hacer elecciones es tomar decisiones. Sí. También. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere aportar? Como verán, ustedes tienen, a mí ya me alegra de no tener que explicar más. Todavía me parece que Luciana sigue porque es, no sé, prefiere eso, tener que explicar ella cómo son las cosas. Yo creo que es muy claro lo que dice el autor y también lo que está en el PowerPoint en forma de síntesis. Y creo que realmente ustedes tienen que aumentar lo que es el grado de bueno, atención en la lectura, cómo hacen ustedes.
resúmenes de las cosas centrales, las ideas centrales, que son dadas en ese caso en una lectura o en un PowerPoint o bueno, en una charla o en una reunión, para poder también mejorar lo que es la comunicación en términos de cuáles son los asuntos centrales que se tratan allí, en esa reunión, en esa lectura, en ese video, en esa película o lo que fuera. Mejorar la comprensión también de eso, que implicaría mejorar la recordación de las cosas centrales, o cómo yo organizo eso que leí en algo que incluso puede llegar a permanecer en el tiempo en ustedes, ¿no? Bien, ¿algo más? Yo creo que además de que las organizaciones como sistemas políticos habla de personas que tienen diferentes intereses, la política toma su papel, digamos, en el sentido de que intenta establecer un orden en esos intereses para poder, digamos, llevar a cabo un objetivo común, por más de que los intereses sean distintos, digamos. La política como un establecedor de orden y dirección entre estas diversidades. Bueno, Paulita, vos has puesto ahí con palabras el centro de la historia, ¿sí? Es decir, ese es el epicentro de por qué vemos lo que estamos viendo en organizaciones. ¿Por qué? Porque donde hay personas diferentes, ¿qué hay? Hay intereses diferentes, hay poderes diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vos hacés para ordenar eso, para darle una dirección, para ir hacia algún determinado lugar juntos? Pues tenés que, ¿qué? Que trabajar con herramientas políticas. ¿Cuáles son las herramientas políticas? Centralmente. ¿Cuáles son estas 4 a llenar? 5, no sé, a ver, qué caramba. ¿Cuáles son las herramientas políticas? La primera clase vimos competencias conceptuales, competencias políticas, competencias técnicas, ¿no? Lo expliqué yo rápidamente. Bueno, estará más a futuro, pero bueno. Las competencias políticas tienen que ver con qué? Con cómo yo comunico. Primero tengo que comunicar, una primera herramienta. ¿Comunicar qué? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero de ustedes? Tiene que haber comunicación. Tiene que haber una tendencia a persuadir al otro, es decir, convencerlo, con fundamentaciones, con justificaciones, lo que fuera, para que se sume voluntariamente a esa estrategia que yo quiero, digamos, llevar a cabo. Entonces tenemos, bueno, o si no, si hay diferencias, ¿qué tendré que hacer si hay diferencias entre uno y otro? ¿Qué se hace? Comunicarse, llegar a... Comunicar, ya lo dijimos. Sí. Persuadir es, yo trato de persuadir, el otro a lo mejor tratará de persuadirme Y a mí. escuchar, claro, y escuchar y ver diferentes puntos de vista. Escuchar es clave para poder comunicar. Es decir, si yo no escucho, porque estoy encerrado en mi lógica comunicativa, es decir, me comunico conmigo mismo y lo que yo quiero nada más, pero no ingreso en la comunicación al otro y sus intereses, que eso pasa muchísimo, ¿tá? La comunicación con uno mismo, es decir, uno dice solo esto que quiere lograr del otro, pero no alcanza a entender qué es lo que quiere el otro, dónde está parado el otro, quién es el otro, cuál es la historia de ese otro, cuáles son sus intereses, etcétera. Entonces, esto es válido para cualquier situación, no solo para las organizaciones. Por eso,
La organización también es una familia, es una pareja, es una organización. Entonces, ¿cómo desarrollo eso? ¿Hay política en una pareja? Claro, hay política en una organización. ¿En una familia? Claro, siempre. ¿Por qué? Porque eso que decía Paula es, donde hay diversidad, tenemos que lograr, ¿qué? Algo en común, a través de la comunicación, de la persuasión, del diálogo, del escucharse, y un montón de palabras que podemos poner ahí, sino también de otra palabra central que es típica de lo político, que es la negociación. Yo tengo que negociar, ¿o no? Bueno, te doy permiso para tal cosa, o bueno, vamos ahora acá, te acompaño, ponerle en una pareja. Pero, bueno, el domingo vamos allá, ¿sí? El 25 la pasamos con mis padres y el 31 de diciembre la pasamos con los tuyos. ¿Qué es eso? ¿Una negociación? ¿O no? Pero así a cada rato uno negocia con uno mismo y con otros, otras, otros, o quien fuera. Profe, Y eso, también llegar a un punto medio para que ambas partes estén beneficiadas. bueno, la negociación lo dirá, sí. El punto medio, en realidad, es como una construcción. ¿Cuál es el punto medio? Es fácil decirlo, entre 1 y 10, el punto medio es 5. Pero entre las emociones, ¿cuál es el punto medio? El punto medio que vos decís, Manuela, que está bien, sería esto de que emocionalmente el otro esté o acepte eso que han negociado, ¿o no? Claro. ¿Tá? Entonces, ahí fíjense cómo usamos punto medio, que sería algo así como una metáfora matemática para pensar otras cosas, ¿no? Es decir, cómo se meten en el lenguaje y configuran nuestros modos de entender, comprender o tratar de resolver situaciones, cosas que a veces vienen de otros lugares. Bueno, entonces eso está en el centro, y Aristóteles decía, cuando construye el concepto de política, que esa actividad que lleva a que haya una especie de dirección, a un sentido común, en donde hay esa diversidad de intereses, de poderes, conflictos. Ese es el epicentro. ¿Y después qué hay? Bueno, hay una serie de cosas que dicen, mira vos cómo nos organizamos en democracia, en autocracia, o en aristocracia, o en un montón de cracias, que, bueno, una data ahí para organizar la info de cómo hay diferentes modos de tomar decisiones, que incluso no son solo en países, sino podemos también, una democracia también puede haber, si bien es gobierno del pueblo, construido conceptualmente por los griegos, bla, 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 las plazas, la toma de decisión. Bueno, sabemos que hoy la palabra democracia, si somos más democráticos en nuestra familia, sabemos qué significa. Significa que tienen voces todos estos que tienen poderes distintos, pero ¿poderes distintos qué es? Eso ocurría antes, el que tenía 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Tenía el mismo poder que el de 15? ¿Que el de 30? En absoluto, casi que ni existía en la agenda. El de 5 era, bueno, una especie de soldado en entrenamiento. ¿Sí? Vos tenés que seguir órdenes, así casi todo el día. ¿Hoy qué hay? Hoy incluso hay mucha discusión a veces más, pero a veces hay en un seno de la familia, como habrán leído a lo mejor, no sé, con 4 años, 5 años, dice, no sé, mami, y se llama Tomás, o como se llame, Juan, qué sé yo. Y le dice a la madre, me siento mujer. Y una revolución en la familia, y dicen, ¿qué carajo hacemos con esto? Y obviamente se ponen a pensar, consultan, etc. Y bueno, ¿cómo termina por ahí tal vez una película? Bueno, a veces puede haber películas, en el caso que tengo en mente, terminó bien porque en términos para el hijo, pero ¿qué es lo que pasaba habitualmente? Bueno, era reprimido todo eso, era castigado, era negado o no.
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo vas a ver con 5 años? ¿Sí? ¿Cómo va a tener claras las cosas? Era casi un idiota alguien con esa edad. Hoy, ¿qué ha cambiado? Entonces, para que vean también ustedes que si cambió la sociedad así, ¿ustedes creen que las organizaciones no pueden cambiar o no deben cambiar en el mismo sentido? Es obvio que para poder adecuarse, y eso es ser inteligente, palabras que vamos a usar más el año que viene, aquellos que hagan herramientas de dirección y gestión empresarial, pero para poder ser más inteligente, para poder sobrevivir en esos entornos, como vimos en la metáfora, digamos, orgánica, en esos entornos complejos, llenos de depredadores, etcétera, etcétera, tenemos que aplicar inteligencia. Para ser más inteligente tenemos que ver la data, variedad requerida era o variedad obligada, ¿qué era? Ver las necesidades que hay afuera, ¿m? Para ponerlas adentro, ¿o no? Tal vez no lo vieron, la organización como cerebro, eso, pero, o no lo analizaron tanto, pero eso es eso, es decir, si afuera le interesa las cuestiones de responsabilidad ambientales, la ética, yo la tengo que meter adentro. Si afuera le interesa la comida saludable, le interesa el ahorro energético, lo tengo que meter adentro o no, porque si no, yo no voy a hacer una organización que, o sea, para aquello que más están construyendo las pautas de consumo, una organización a tener en cuenta. ¿Qué voy a jugar? Y voy a lo mejor jugar, sí, un juego en donde también puedo ganar, pero a lo mejor no es el juego que veremos después en estrategia organizacional de ir por diferenciación, en donde más espacio se tiene para empoderarse, sino tengo que ir por precio, por costo, por una estrategia en donde todos se pelean por 2 centavos. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer si voy por estrategia de costo? Y a reducir, y seguramente voy a ir a reducir el salario al empleado, no pagar los impuestos, a no tener higiene y seguridad en el trabajo, a diferir los aportes patronales, a tener la mitad de empleados en negro y demás, ¿para qué? Y para poder pelear con costos. Y también, bueno, a veces, como ocurre, no solo eso, sino también comprar el BMW o varios departamentos en Miami o como fuera. Ok, entonces, todas estas cosas también están interrelacionadas, tienen que ver con cuál es el modo en el cual yo entiendo lo que pasa. Y Aristóteles decía, bueno, que eso se resuelve en términos políticos, es decir, negociación, comunicación, persuasión, escucha atenta, obviamente, armado de estrategias que tengan que ver con persuadir. Por eso también aparece que el marketing político es que la estrategia de comunicar, pero con todo lo peor, en general a veces, estoy pensando en algunos que me vienen a la memoria, con mucho de lo peor de la venta engañosa del producto, ¿no? Porque también se formaron en esa época. Cada vez va a haber menos espacio para eso también. Vamos teniendo experiencia con esos que prometieron un montón de cosas, que iban a hacer esto, y no hicieron nada de eso. ¿Eso qué es? Es decirle porque ellos, ¿qué venden? Venden lo que son las decisiones futuras. Entonces vos votás, es como comprar. Si lo comercializamos a ese acto de democracia, o hacemos una analogía con la compra, es como comprar, ¿por qué? Porque te promete tal o cual servicio o función, tal equipo o lo que fuera, y después resulta que no tiene, es como que vos comprás ese celular que en teoría tiene 4 cámaras, solo tiene una, y tiene, no sé, tantos gigas de memoria RAM, y en realidad, o sea, es una chatarra. Y bueno, ¿qué es eso? Engaño. Bueno, lo mismo ocurre cuando uno construye todo eso desde un marketing, que es un marketing no respetuoso, es un marketing que yo considero inhumano, del cual, bueno, una buena parte del marketing, ¿por qué? Y porque todavía no están formados aquellos que se forman en marketing con miradas más respetuosas o
los mismos docentes que enseñan aquello de marketing a lo mejor no ponen una jerarquía de valores o algunas cosas, o las decisiones que toman los propios de la empresa de marketing que terminan haciendo cualquiera por ganar algunos clientes más o algunos pesos más. Entonces, ahí hay cuestiones importantes. Y bueno, y la política, que es la lógica de toma de decisiones central, ¿sí?, que vamos a tener, ahí está la cuestión política, bueno, se va a reflejar luego en todo. Pero también hay un montón de ¿qué? De poderes distintos, dijimos. Donde hay poderes distintos, hay, y personas distintas con intereses distintos, hay potencialmente conflictos que hay que resolver. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de poder distintos que están en la metáfora, en la lectura? Eso sería, después del núcleo, ¿qué vimos? Podemos ver otras cosas también, pero también esto es una, como si yo estoy estoy armando un mapa conceptual, bueno, tengo que tener bien en claro cuáles son el concepto central. Y después, ¿cuáles son las cosas periféricas? Bueno, ya dijimos, lo que dijo Paula era eso central, que lo repetimos acá además. Bueno, a ver, algo que le suma para entender ya esa complejidad a eso central, ¿qué es? Esto de los poderes diferentes. Entonces, ¿quiénes tienen poderes diferentes en la organización? Y la persona que controla los recursos escasos, o los que tienen el control del conocimiento, los que generan las reglas también, los que toman las decisiones, cada uno aporta su área en donde tiene poder. Claro, por la sola tarea que ejerces, por tener determinados activos, como por ejemplo la información de los clientes, vos tenés poder. Si vos firmás los cheques, tenés otro poder. Si vos sos el secretario o la secretaria del jefe, ese tiene, bueno, mucho más poder que todos los mandos medios, tal vez. O también con el tema del dinero, que es un recurso escaso por ahí, si la organización necesita inversión o algo así, la persona que tenga la capacidad financiera es el que va a determinar el rumbo de los otros que también tomen las decisiones. El que maneja la tecnología. También. El que maneja información o formación o, digamos, un activo intelectual por el cual puede comunicar adecuadamente, empatizar con el otro, ese también tiene un poder. ¿Qué otros poderes hay? También, por ejemplo, en uno decía que tienen poder los que generan las reglas y las estructuras, y se me ocurrió, por ejemplo, el Congreso, que son los que dictan las leyes, siempre va a haber gente que va a tratar de influenciarlos porque justamente tienen poder. Bueno, así es, por eso existe el lobby empresarial y demás, o el lobby de provincias, ¿para qué? Para que se generen algunas, digamos, decisiones que tengan que ver con recursos, con nuevos negocios, o también por preocupaciones y cómo se resuelven determinados problemas. De todos modos, el cerebro te lleva inmediatamente al Congreso cuando hablas de eso. Pero si no te vas al Congreso y mirás a tu lado, ¿dónde está? ¿Dónde hay un ejemplo? ¿De alguien que genere reglas? Y por ejemplo en la universidad, en los profesores, sí, las condiciones de aprobación de la materia, o ahora los protocolos por COVID, por ejemplo. Así es. Algunos con más fundamento científico o menos, pero bueno, hay reglas que se construyen y en la organización se van a construir reglas porque el trabajo habrá que hacerlo de determinado modo. Y lo vamos a ver luego en la organización, en Total Quality Management, en lo que es administración por directrices, etcétera, cómo
se generan procedimientos. Los procedimientos son ¿qué? Las reglas que regulan la ejecución del trabajo, y eso debe hacerse así. A veces están escritos, a veces no están escritos, pero lo mismo se debe hacer así. Bien, entonces, por ejemplo, si, no sé, en alguna reunión se va a votar algo, y bueno, es muy probable que a lo mejor algunos generen algunas condiciones, discutan algunas cosas, así algunos del equipo contrario, que aparentemente hasta ese momento tenía mayoría o no estaban seguros si podían ganar, estos que están ahí manejando la situación, y a lo mejor lo que hacen es patear la pelota, discutir huevadas, y la gente, bueno, se va cansando, se va yendo, y cuando tienen el control, ahí llaman a votación. Hacen una moción de orden, bueno, moción de orden se vota, ¿por qué? Porque tienen, bueno, asegurado eso de que tal vez en ese momento ganen. Entonces, también hay un montón de estrategias al interior de cómo manejar, y por eso es tan complejo. Imagínense, en Argentina, 40 y pico millones de personas distintas. Y algunos creen que gobernar o ser político es fácil. Se es fácil cuando usas, no sé, a lo mejor mucha reposera o lo que fuera, pero no tan fácil cuando estás comprometido con resolver problemas o lo que fuera. Y hay, como en todo, bueno, diferencias también en los diferentes colores que hay. Bueno, entonces ahí había otra cosa importante. Y hay alguien que quiera decir, bueno, también esto parecería que es importante en la organización como sistema político, para entender eso. Sí, profe, además de los modelos y las fuentes de poder, también existen el comportamiento, o sea, la conducta de la organización o de los miembros de la organización, que podrían ser, o sea, podrían ser evasivos, podrían ignorar los problemas, conflictos, y que otro los resuelva, podría ser comprometido, podría ser competitivo, y me faltan dos más que no me acuerdo. Bueno, y eso configura a la vez cultura muy diferente si vos tenés a alguien que evasivo. Porque vos le vas y le planteas, mira, necesito que resuelvas esto, y él como tiene su agenda, o ella, tiene su agenda, bueno, eso no le parece importante. ¿Sí? Y si vos no justificás lo suficiente, si no sos lo suficientemente categórico e insistidor, etcétera, etcétera, bueno, es muy probable que no se ocupe de esa problemática, aunque para vos, que estás abajo, ¿sí?, en la escala esta de poder y de toma de decisiones, lo considere fundamental para brindar un buen servicio. Sí, ¿Está? profe, se puede dar eso, pero, o sea, si a su vez estamos como organización, como sistema político, hay como un cabezal que digamos que gobierna sobre todos los otros, y entonces es él que tiene como poder directamente. No, poder tienen todos. Ahí hay otra cosa precisamente. Una de lo que dice la lectura es algo muy rico, que dice, los que tienen poder muchas veces sienten que no tienen suficiente poder. Y eso, si lo invertís, es muchos que creen que no tienen poder, en realidad tienen poder. Porque es a lo mejor juntarte con otro, o es a lo mejor a ver qué es lo que ocurre acá, o es cómo convencer a, no sé, a alguien de que suceda tal cosa, porque lo que sucede en las sociedades son fenómenos de co-creación. Yo, mientras me construye el mundo a mí, yo también construyo el mundo. Eso es un fenómeno de co-creación. Yo construyo y me construyen. Y eso está pasando permanentemente. Entonces, esto de creerse sin poder, ¿qué lleva? Primero, si vos te crees sin poder, bueno, ¿vas a poder innovar? No, no vas a poder innovar. Es decir, vas a ser alguien siempre que busque, cual lógica mecánica, ¿sí?, limarte todas las asperezas para entrar
en ese huequito de esa máquina. Y ese no es el mundo. El mundo, en general, vamos evolucionando, mientras en parte involucionamos y en parte revolucionamos, o lo que fuera, todas las palabras que querramos poner, pero el mundo, en general, es de los innovadores. Es de los que dijeron no. Y cambiaron la historia. A veces, según donde vos te pares, pero por ejemplo, ¿quién cambió la historia? Y viniendo para acá, los españoles y demás, ¿qué hicieron? Bueno, eliminaron millones, robaron, enfermaron a las poblaciones de acá, se quedaron como, ¿qué? Con virreinatos. ¿Qué era virreinatos? Es decir, con todas las tierras, hasta que se logró cierta independencia política para ir por otro camino. Entonces, eso fue una innovación, pero claro, las innovaciones hay que verlas también en términos de decisiones. Arriesgué, me fui por allá, buscaba un camino a las Indias y resulta que encontré otro mundo. Y ese mundo estaba lleno de oro, lleno de oportunidades, de otras culturas, etc. Estoy hablando a lo mejor de cualquiera, alguno pensará, no, pero todos esos son los patrones que actúan en mí. Si yo me creo limitado, ¿qué voy a hacer? Limitado. ¿Por qué? Porque la narrativa que habita en vos es la que te hace representar el mundo. Pero el mundo puede ser representado de muchas formas diferentes. Es más, habrán leído en una de las metáforas anteriores a lo que es el constructor del funcionalismo, que dice, bueno, tu mirada del mundo, por ahí depende, él decía, hoy más complejo, pero tuvo y tiene que ver todavía, depende de tu función a veces en la sociedad. Si vos sos un portero de un edificio o un ascensorista, bueno, tus emociones, tus relaciones, tus experiencias, en mucho tiempo de tu vida, te están formando una lógica para ver el mundo, para construir relaciones. ¿Ah? Entonces, un ingeniero y un ingeniero químico, bueno, tiene por ahí unas formas que van a ser diferentes en todos los ingenieros químicos, sí, pero a la vez, esos ingenieros químicos son diferentes de los ingenieros mecánicos en términos como grupo, como manada, porque las lógicas de los mecánicos son, bueno, mucho más cuadradas, mucho más de qué. De a 1 le sigue 2, después a 3, después 4, y no es tan, a veces, obviamente que hay excepciones y demás, pero la formación que han recibido los lleva a a una estructuración muchísimo mayor a la que tiene un ingeniero químico. Más allá de que el ingeniero químico comparado con otras profesiones o lo que fuera, bueno, también hay diferencias. Si uno quiere ver las culturas y cómo por ahí influyen los rituales, etcétera, etcétera, en la conformación de quién sos vos, de qué querés. Entonces uno, es decir, ustedes creen a lo mejor pero es una ilusión delirante, creer que, bueno, soy un ingeniero químico, entonces entro a tal lugar, y todos ven un ingeniero químico, entonces ya saben. No, nadie sabe. Todo es una construcción día a día. Y va a depender de tus capacidades, habilidades y destrezas para que vayas a un lugar u otro. ¿Y dónde termina lo que es tu trabajo? Y no sé, hay casos en donde a lo mejor han ingresado un ingeniero químico, pero con esas capacidades, con esas habilidades más, inmediatamente ya han sido promovidos a funciones mucho más complejas, como pueden ser a lo mejor, no sé, la de un CEO, la de un gerente de sucursal, o ir a innovación, o ir al área de calidad, etcétera. Para lo cual también hay que formarse, por eso
hablamos de que en las organizaciones como cerebro, especialización y generalización, ¿o no? ¿Cómo se construía el poder holográfico? Aprender a aprender, especificación mínima crítica, a la vez generalización y especialización, variedad requerida, ¿sí? Al yo manejar esos conceptos, es como que hago que haya más inteligencia y más redes, más conectividad. Bueno, conectividad y redundancia era el otro que no había dicho, ¿no? ¿Qué es conectividad? Bueno, si yo estoy más en contacto con otros, ¿qué recibo? Diferentes patrones, diferentes lógicas culturales, diferentes intereses. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, soy alguien que tengo formas de decodificar el mundo, de comprenderlo, mucho más sofisticadas que otros. Entonces, si yo leo más, y eso que leo es diverso, y a la vez estoy abierto a entender todo ello, ¡wow! ¿Qué tengo? Así como es la invitación con las metáforas, a tener un montón de herramientas para comprender más, para comunicar mejor, para que mis estrategias, las que yo diseñe, sean más inteligentes en términos de incluir variables que otros no tienen en cuenta en la decisión. En el modo de producir, en el modo de gestionar o lo que fuera. Entonces cada uno es un constructor de esa realidad y un constructor o una constructora de ese puesto de trabajo. Es decir, a mí me dieron un lugar, o yo, uno va también por, ¿no? Pero ponele, tengo este lugar. Ahora, esto se llama organización industrial. Yo puedo decirles, bueno, si uno hace una investigación de cuáles son los discursos de organización industrial, cuáles son las fuentes que se utilizan, cuáles son los ejes, todos los cursos de ingeniería química del país, van a ser distintos, van a tener algunas herramientitas similares. ¿Y eso por qué? Porque depende quién es el que hace las cosas. Entonces, ustedes van a ser ingenieros químicos, van a tener tareas iniciales, tal vez, es decir, se les va a abrir la puerta, tal vez por ese título y demás, pero después, yo también, es decir, fui ingeniero químico. ¿Y qué pasó? Y recién al tiempo me di cuenta que en laboratorios y demás siempre me dolía la cabeza, estaba intoxicado porque tengo una sensibilidad, entonces dije, chao, no puedo seguir en el mundo de la química con las sustancias químicas que me contaminan y me enferman. A la vez tenía yo ya otras tendencias en términos de interesarme más los asuntos de estos de sociales, de toma de decisiones, de gestión de recursos. Entonces, bueno, de ahí fui a que el paso posterior fue higiene y seguridad en el trabajo, es decir, cómo resolver que los ambientes organizacionales o de trabajo no te enfermen. Fíjate la conexión, ¿está? Y después de eso, ¿qué hice? Bueno, especialización en educación y demás, porque también estaba en la universidad dando clases. Y después, ¿qué hice? Especialización en administración de empresas y demás, y después, bueno, ya con el grupo de investigación fui por ahí, por gestión de recursos en las organizaciones hacia un mundo sostenible y todo eso. Bueno, esa fue un poco la dirección, pero ¿dónde va a estar la dirección de ustedes? ¿Ustedes lo saben? No, no lo saben. Solo tiene una data mínima. Puede ser, claro, si tu padre ya es dueño de un mundo industrial y vos estás dispuesto a seguir como que ese patrón o ese negocio y reproducirlo o llevarlo a un upgrade, ok, sí, ya más o menos tenés un programa, pero no suele ser lo común.
Ok, entonces, y el modo de liderar tendrá que ver con eso, cómo vos haces o no participar a los otros. Yo creo que les comenté en la primera clase también, qué es lo que ocurre con las nuevas normas de gestión de las organizaciones. Todas te están diciendo, entender el contexto, hacia dónde va, qué roles hay, quiénes son aquellos que vos tenés que tener en cuenta, por qué, comprendelo al detalle mayor que pueda. Después, ¿qué te dice? Liderazgo y comunicación. ¿Con quiénes? Sabe quiénes son los involucrados, los stakeholders. Te obligan las normas. Hoy, antes no. Antes era toda una corriente europea, responsable, con una mirada distinta a la yankee y demás, la que decía, hay que tener en cuenta a los involucrados. Bueno, hoy están las normas internacionales de gestión. ¿Está claro? Entonces, ¿eso quién lo construyó? Alguien que no se contentó como eran las cosas antes, porque si no, sería la eterna reproducción de lo viejo. Es decir, eso es una mentalidad conservadora, que claro, sí, aquellos que son más conservadores en general es porque, bueno, primero, quieren tener esas situaciones de privilegio y segundo, tienen miedo a innovar. Porque vos también podés, bueno, tener privilegios, pero ser innovador. Y si no, bueno, fíjense en millones de ejemplos. Entonces, tienen que lograr, y después vamos a hablar de cárcel psíquica. Mirá cómo saltamos ya a cárcel psíquica. A ver, ¿quién quiere comentar algo que tenga que ver con cárcel psíquica? Y después, si quieren, podemos retornar acá. Y, Rocío Vizcarra. ah, Moisés también, te anoto. Vale. bueno, yo estaba por decirle que la metáfora de la cárcel psíquica nos presenta, digamos, un conjunto de perspectivas con significado oculto, nuestras cosas dadas que ya estamos dadas por sentadas, y nos anima, digamos, a que entremos más en profundidad, digamos, para descubrir nuevos procesos inconscientes, modelos relacionados con el control y que atrapan a la gente, digamos, en esa burbuja, en esa cárcel psíquica que muestra. La metáfora también presta atención a la base ética de la organización, digamos, reforzando la visión de la organización humana como un sentido más completo. Rocío. Bueno, también habla de que o sea, las organizaciones están influenciadas por los procesos conscientes e inconscientes y que también están atrapadas, que pueden ser atrapadas, por ejemplo, por el éxito, que una empresa, por ejemplo, puede tener un producto que sea exitoso y entonces está atrapada por ese producto. Y también está influenciada por el inconsciente. Hablaba de la teoría de Taylor, que Taylor planteaba que él, como de joven, había sido muy reprimido. Entonces también planteaba de que los adultos, como que cuando son adultos, están como poniendo mecanismos de defensa dependiendo de lo que les pasó de jóvenes. Y bueno, eso. Renata, estás invitada. Bien, sí, básicamente también lo que decía es que las personas dentro de una organización pueden estar, lo dicen como cárcel psíquica, porque pueden estar muy influenciadas bajo un determinado pensamiento, digamos, desde alguna forma que plantee la misma organización, digamos, y justamente como dijo Moisés, que pueden estar la mayoría de las veces como en una postura tipo de inconsciente, digamos, que es como una represión, digamos, que uno muchas veces no se da cuenta que está como siendo influenciado
en cierto punto, y lo explicaban mucho con el mito de la caverna de Platón, que bueno, explicaba cuando las personas estaban adentro solamente con un fuego y veían las sombras, y básicamente lo que decía el mito es que si una de las personas se hubiese como animado a salir, digamos, de la caverna, hubiese visto lo que era, digamos, realmente la realidad, pero que también podrían, como frente a ese cambio, haber tenido, como porque hablaba también del miedo, que el resto de las personas que se habían quedado adentro de la caverna y que no habían salido, podrían verlo como algo malo, digamos, en vez de algo positivo, de que salieron como ese inconsciente y esa cárcel psíquica que tenían dentro de la caverna. Bien, pero de todos modos vos cuando lo comunicas, casi como lo decís o en el uso de las palabras, es como que, bueno, eso es un asunto de algunos. Es un asunto de algunos. Esos algunos, sí, dale, en algunas organizaciones, digamos, algunas personas en las organizaciones. Sí. No, yo a lo que me refería, por lo que yo entendí, digamos, cuando había leído, como que la misma, claro, puede ser que, por ejemplo, por algún motivo, los superiores de alguna organización quieran, no sé si la palabra sería como manipular, pero ponerle un determinado pensamiento a la gente que trabaja dentro de su organización, digamos, por algún motivo. Sí, no tenés que tener miedo. Es decir, la manipulación es una de las herramientas que se utiliza. Cuando yo digo, a lo mejor, la manipulación o persuasión, ¿cuál es la diferencia? Bueno, puede ser ahí algo muy difícil de ver la diferencia. Porque la persuasión es, bueno, como yo trato de convencerte. Ahora, la manipulación, claro, es un poquito más negativa en términos que yo voy a apelar para convencerte, tal vez a, bueno, decirte, no sé, mirá la foto esta de los fumadores, ¿está? Mirá cómo tiene cáncer del pulmón o lo que fuera. O voy a utilizar a lo mejor un montón de estrategias que pueden ser golpes bajos, que pueden ser operaciones un tanto a veces antiéticas o lo que fuera. Entonces ahí podría estar más usando manipulación, pero la manipulación es típicamente una herramienta casi cotidiana. Claro. Yo te hacía esa pregunta porque en realidad, a ver, bueno, no, vamos a dar unos minutos más para avanzar en esta. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Algo que diga, me suena esto. Profe, yo también estuve leyendo como que la organización como cárcel psíquica tiene diferentes vertientes, pero que todos llegan a una misma interpretación en común, que es que los humanos viven prisioneros de su pasado, de su historia personal, y eso sería su cárcel psíquica. Así es. Ese es el centro, también, nuevamente, así como el centro de la mirada es todos estamos encarcelados. Tenemos cárceles psíquicas. Entonces yo tengo que ir hacia tratar de ser más consciente cuál es mi cárcel psíquica y también tratar de comprender cuáles son las cárceles psíquicas en las cuales viven los otros. Que podría querer hacerlo para manipular o no, querría o a lo mejor invertiría tiempo para construir relaciones más saludables, ¿o no? También puede ser que ese sea el camino que vos querés. Entonces yo quiero construir una relación más saludable con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, o con mi jefe, o con la organización. Y bueno, tengo que ver dónde operan, cuáles son las palabras claves que operan en esas miradas del mundo que tienen los otros, que no son la mirada que yo tengo. Eso, hasta que ustedes no se asuman como individuos, y como individuos tomen conciencia, se independicen porque tienen una voz propia, construida desde sus saberes, emociones, lecturas y demás,
pero segura, fuerte, o con dudas, pero con cierta seguridad de que estoy aquí, al menos, estas palabras centrales no las negocio, o lo que fuera, bueno, van a estar muy inseguros y dependientes de otros. Entonces, tienen primero que ir por ese camino intelectual, que no es solo intelectual, es emocional. Intelectual hablo en términos de que, bueno, lo cognitivo, la información es muy importante, pero si vos no te revisás las emociones también, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionás así? ¿Por qué te pusiste loca, loco? ¿Sí? ¿Por qué sentís esa emoción cuando te dicen las cosas de ese modo? Si vos no lográs entender esos procesos, bueno, vas a estar siempre en el límite del control o del descontrol. ¿Mm? Y lo mejor que nos puede pasar es cómo, bueno, podemos alocarnos o tomar alguna decisión, pero yo diría, la locura, dejarla para momentos en donde sea bueno, y no para momentos en los cuales todo puede empeorar si enloqueces. Eso también tiene que ver. Entonces, diferentes miradas. ¿De qué? Primero, una creencia. Somos racionales. Y nuestras decisiones son racionales. ¿Es eso cierto? Muy parcialmente. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Muy parcialmente. Algunas cosas decido racionalmente. Pero el inconsciente opera las 24 horas del día. Y soy consciente algunos minutos. Claro, sí, soy consciente de que estoy hablando acá. Ahora, ¿controlo conscientemente todo lo que digo? Sí, en parte sí, porque sé más o menos por dónde quiero ir. Pero mientras, bueno, mi inconsciente sigue operando, sigue organizando, sigue, y mientras yo me enfoco en mirar algo, estoy también recibiendo data, olores, temperatura, un montón de cosas que es inconsciente. Y que todo eso impacta en mí, claro que sí, porque va a tener que ver si yo no me estoy dando cuenta o no soy consciente de que mi cuerpo se va enfriando y demás, en algún momento o voy a llegar a la insatisfacción o al nerviosismo o no sé, a enfermarme o lo que fuera. Entonces, bueno, pero vayamos a lo otro. Lo inconsciente tiene que ver con, bueno, cómo emociones anteriores, hay un montón de perspectivas allí, ¿no? De cómo se forman. A ver, vayamos a enumerarlas. ¿Quién se anima a decir cuáles son algunos de los que aportaron algo para decir, hey, lo inconsciente es importante? Uno. ¿Quién? Wilfred Bion. ¿Cuál es el título de lo que él dice? Para acordar, hay que acordarse un nombre. Decía que los grupos, o sea, los miembros o la base de la organización, regresa modelos de conducta de la infancia para protegerse de los aspectos del mundo real. Ok. ¿Alguna de las otras miradas globales? ¿Cuáles son? Sigmund Freud. Freud. Freud, Sí. ¿y qué dice? En Que un dijo- minuto, podrías decir, Freud va por acá. El carácter que tenemos que tienen de adultos viene muy ligado a lo de la infancia, sobre todo a lo que es la sexualidad. ¿Cómo construyó esa relación? ¿Sí? Y hay ahí que, fíjate que habla y cosas interesantísimas como Jorge. Y tal vez todos estos que buscan la regularidad, la onda mecanicista, la perfección y demás, tienen esa personalidad anal compulsiva, decía, ¿sí? Y esos no entienden a veces a los otros que buscan otras lógicas o que quieren otras lógicas. Entonces, si vos tenés ese tipo de personalidad, y a veces, bueno, claro, te vas a sentir cómodo con quiénes, con todos los obsesivos, los TOC, a lo mejor como vos. Y los otros no los vas a valorar a lo mejor tanto. Y vas a creer que no tienen valor, porque lo que te gusta son los TOC, los obsesivos. ¿Está? Y los obsesivos sí hacen muchas cosas bien y muchas cosas mal. Y hay cosas que por ahí están bastante limitadas.
Y para eso hay otras personalidades. Entonces, la diversidad también es un lugar de mayor inteligencia. La diversidad cultural, pero también la diversidad de personalidades, como estamos hablando ahora al hablar de cárcel psíquica. Y no estigmatizarlo. Ah, este es un tarado, o este, bueno, ver si, claro, tiene algunas cosas que no funcionan bien tan en la organización y demás, bueno, a ver cómo negociamos, cómo lo manejamos, sí, pero no para ya transformarlo en ese objeto que entre acá. Porque ahí ya pierde un montón de cosas de valor, tal vez, ¿o no? Y sí, porque a lo mejor esa potencial creatividad, innovación u otra forma de relacionarse con la gente que ese tiene, o esa tiene, es en realidad lo que yo también necesito acá. Entonces de ahí viene, bueno, esto de entender quién es el otro, de que la agenda del otro y los intereses del otro también podrían ser valiosos, no solo la mirada esta obsesiva mía sobre, bueno, este único camino. Equifinalidad. ¿Vieron también ese concepto en dónde? En sistemas vivos. No lo hablamos, pero en sistemas vivos está equifinalidad. Es decir, yo puedo ir, ¿qué? Por un montón de caminos para llegar al fin o no. Eso es obvio, ya lo sabemos. Bueno, y ese montón de caminos puede ser que incorpore gente muy diferente. Y cómo pueden aportar esas diferencias a que seamos una organización no solo más humana, sino también, bueno, más inteligente, más saludable, porque somos un reflejo también de la diversidad que hay afuera. Bueno. Pero volvamos a otro. Melanie Klein. ¿Qué dice Melanie Klein? Ahí estudia el papel de la madre también en las relaciones madre-hijo. Que me lo diga un varón es re raro. Pero tendría que decir una mujer, porque es decir, la mujer debería haber leído eso y decir, yo quiero decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que va a tener como madre, tal vez, si está en su agenda. Pero bueno, dale, seguí, Moisés. Sí, que decía que estudia el papel de la madre con relaciones madre-hijo. O sea, rectifica la visión de Freud y que los niños desarrollan un cierto mecanismo de defensa, y depende de la experiencia que tengan con la madre, pueden generar sentimientos de afirmación o negación hacia las personas, digamos, cuando ya son grandes. Entonces, ¿cuál tiene razón de los dos? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Melanie Klein o Freud? Y yo iría más para el lado de Melanie Klein, porque lo ves por otra visión de cómo es la relación en la niñez, digamos. La pregunta mía es más bien tramposa. ¿Para qué? Para decir, en realidad, hay que, sí, cuando uno elige ir solo por un camino, bueno, tiene que tener mucha data para decir si realmente es así y no así. Si hay muchas teorías que explican algo y sobrevivieron esas teorías, es porque están explicando parte de cómo son las cosas o no. Entonces, me tengo que deshacer de todas las otras que no me gustan mucho y bueno, sí, me deshago. Estoy yendo por el camino de ¿qué? De la pachorra, de aprender pocas variables, pocos modelos para sobrevivir, o para entender o para comprender. Y en realidad, yo diría que el camino inteligente es todo el contrario, lo contrario. Mientras más experiencias tenés, mientras más emociones manejás, mientras más lecturas tenés, mientras más pensás, preguntas te haces, más estás preparado para poder resolver situaciones complejas. Que son las típicas que ocurren en los sistemas sociotécnicos, es decir, donde hay ¿qué? Tecnología y personas, sociedades con tecnología. ¿Y hoy hay algún sistema que no sea sociotécnico? Sí.
Casi todo es conjunción de tecnología con personas, en términos organizacionales. Todavía no hemos ido a la automatización completa, lo cual sería solo tecnología, y casi que el artesanato del medioevo, bueno, por ahí sucede, pero es una escala, en términos globales, bastante pequeña. La mayoría de la producción sucede en estos sistemas, digamos, en donde hay personas y tecnologías operando de modos complejos. Bueno, entonces, pero ahí tenemos dos, nombramos tres ya, hay como varios más. ¿Cuáles son los otros? Al menos nombrémoslo para reconocer el nombre y después, y al menos el nombre más o menos por dónde va. Profe, puede ser Becker, Becker. ¿Becker es? el nombre, no sé. Becker no es ni hombre ni mujer, sino Becker es sinónimo de qué. ¿Con qué lo relaciono? Si yo digo Becker, inmediatamente tengo que decir por lo que leí ¿qué? Organización muerte. Miedo a la muerte. Sí. O sea, Becker es que me está diciendo que operamos creyendo que somos inmortales. Estamos todos acá, ¿sí? Cual si fuéramos inmortales, así tratando de elucidar cómo son las organizaciones y demás. Pero podemos estar muriendo, no sé, en unos días, en unas horas, o en pocos años. Y tal vez la decisión de estar acá, digamos, oh, coños, hubiera hecho otra cosa con mi tiempo. ¿Ah? Es decir, operamos con lógicas y por eso también lo queremos o aportamos a organizaciones y que perduran en el tiempo más allá de nosotros. Y invertimos, andás a ver, no sé cuál es la palabra adecuada. Yo he invertido mucho, pero también he gastado mucho tiempo, que a veces me arrepiento, en lo que son tiempos o vidas organizacionales que, bueno, a lo mejor es más útil o más inteligente usarlo de otro modo. Por eso uno no debe perder el control, ni darle el control mucho a los otros. Yo hasta suelo pregonar, hasta sean ustedes, si yo hoy por hoy, con toda la experiencia que he tenido con la medicina, con los médicos, y en realidad con un montón de áreas de mi vida, casi todas, bueno, si me dice algo un médico, averiguaré con 4, 5, y con otros que no son médicos, y demás, hasta tomar una decisión. Pero que suceda hoy algo que antes sucedía, como por ejemplo, yo les nombraba esto de ¿qué sucedía con ciertas personas que nacían con una formación de sus órganos sexuales que no era ni hombre ni mujer? ¿Por qué? Porque había presencia de testosterona o de otras hormonas que beneficiaban a uno u otro. Entonces bueno, ¿quién decidía ahí? El médico. ¿Y el médico qué decidía? Y según, eso es tremendo, pero según una regla que tenía, era si era de este tamaño, o este, era si era mujer o no, por lo tanto, ¿qué se hacía? O se la decía, obviamente siempre, se la operaba para que sea mujer o no. Hoy por hoy, ¿cuál es la decisión que se toma? Hoy la decisión, no operamos. Hoy se ve qué es lo que pasa en la vida natural de esa persona así. ¿Se entiende? ¿Y qué era antes esa decisión de operar? Era una decisión científica, era una decisión del mundo de los profesionales de la medicina, del saber. ¿En realidad qué era? Era una decisión desde dónde. Esto para que vean, para que entiendan lo político, entiendan la cultura, cómo opera, entiendan las cárceles psíquicas ustedes. Este ejemplo es fantástico. Porque ¿desde dónde operaba? Desde cierto establishment, desde cierta reproducción de la información,
todos los médicos decían eso. ¿Por qué? Y porque lo empezó a decir tal, y otros lo empezaron a repetir. Se transformó en el paradigma para tomar decisiones. Y ese paradigma para tomar decisiones, ¿qué era? Era absolutamente violento, antinatural para esas personas. Después estudiaron y, aunque le cambiaron artificialmente el sexo en ese momento, en esa decisión médica, el 60-70% retornó a una mirada de cómo se percibía. Entonces, fíjense cómo por a veces el mundo del género, que es otro nuevo avance, otra nueva área, otra nueva disciplina para entender a los seres humanos, que también las relaciones de género estaban en lo que era la cárcel, digo, están en la cárcel psíquica, pero también en las relaciones políticas, ¿no? ¿Recuerdan haberlo leído? Esto, la conducción desde una lógica más machista, ¿o no? ¿Lo leyeron a eso? ¿No? Fíjense cómo está interconectadas algunas cosas. Entonces tenemos esa otra mirada también. 17:45 ya, bueno. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra? Profe. Winnicott, por ejemplo, profe. ¿Cuál? Winnicott, Winnicott. ¿Qué nos dice Winnicott? de las relaciones con los objetos, para poder diferenciar Decime un ejemplo tuyo de tu vida, donde Winnicott te está así con el dedo diciendo, mirá. Por ejemplo, cuando yo era chica tenía siempre, no sé, un peluche que se me había como reaferrado y como que, y también hablaba como que muchos niños los transforman como los objetos, como en un fetiche también, para poder diferenciar entre lo que soy y no soy yo y poder también crear como relaciones con el mundo a través de los objetos, digamos. Claro, pero hoy seguramente vos tenés alguna cadenita o estoy viendo un anillo por ahí. Claro, ¿Qué pasa? también. ¿Qué pasa si perdés ese anillo? Y sentiría como que me falta algo. ¿Poderosa y segura como antes? Sí, no sé si poderoso seguro, pero sentiría como que me faltaría algo, digamos. Ajá. Porque estoy como Bueno, muy acostumbrada a tenerlos todo el día, entonces como que sí sentiría que me falta algo. está bien, porque a lo mejor no has construido un significado más potente. Ahora, si Claro, vos construís un significado más potente con una cadena, por ejemplo, que te regala tu madre, y tu madre te dice, bueno, guardala porque Dios te va a cuidar, o es el angelito, te dijo la sí, abuela, ¿sabes? Todos los sí, sí. mensajes que te dijeron, vos ahí tenés una construcción emotiva de significado distinta. Si perdés eso, es muy probable que vos intentes reemplazarlo inmediatamente, aunque comprando otro que no sea el mismo o algo, o lo buscás desesperadamente. ¿Por qué? Porque entras en una zona de mayor inseguridad, porque construiste esa relación de dependencia. Pero no estoy hablando de vos, porque así, solo hay que ver un rato a las personas para ver, porque puede ser esa oficina, puede ser ese auto, puede ser esa corbata, puede ser ese libro, puede ser lo que sea, en donde vos generaste allí. Es más fácil de ver, mi hija tenía una relación tremenda con una almohada, y la almohada seguía teniendo mugre y más mugre porque pasaba el tiempo, y bueno, el escándalo que hizo cuando la madre se lo sacó para lavarla y las horas que lloró, además porque ya no era el mismo ser, porque construía parte de sus seguridades en esta cosa, al igual que esto que decíamos de Melanie Klein, cómo la relación esta con el pecho materno construye una relación de seguridad o inseguridad, que hoy por hoy ya se sabe que no es solo el momento del pecho, sino, porque eso fue, digamos, todavía se sigue chequeando y sigue siendo así, pero antes de ver que en realidad desde mucho tiempo antes está percibiendo ese ser un montón de sonidos, de emociones, de olores, no olores, pero de cosas que influyen
en su personalidad desde el vamos. Ok. Bueno, está claro entonces un poco, va, claro, está confuso tal vez, pero bueno, podemos aclararlo en esto de que hay un montón de miradas desde diferentes teorías, que son algunas solas, que nos aportan a decir, mirá vos, cómo pueden estar operando todas estas cosas en las decisiones que estoy tomando, en los miedos que tengo, en las inseguridades, en las decisiones que no tomo, en cómo huyo, en cómo grito, en cómo hablo, o lo que fuera. ¿Es eso algo así como para decir, voy a poner a revisar todo? Y no, es algo que lo pones en la agenda y es obviamente, si estás un poquito más atento, atenta, y obviamente, claro que vas a ir estableciendo conexiones. Tal vez a veces te ayude algún profesional de la psicología o alguna persona con mayor formación en estas cuestiones, puede ser o no. Pero una de la información básica es saber que el que tengo enfrente, ese jefe, ese empleado, o lo que fuera, bueno, tiene esas limitaciones, como yo tengo que ver entonces, tengo que, digamos, diseñar estrategias de comunicación, de persuasión, como decíamos, de entendimiento, de comprensión de qué es lo que está pasando. Y eso que está pasando puede tener orígenes muy distintos a mis hipótesis o a lo que yo estoy creyendo. ¿Está claro? Eso también te está diciendo, o vos podés inferir de la cárcel psíquica, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que esa cárcel sea lo más amplia posible. Vamos a dejar de estar en cárceles y no, siempre tenemos lógicas culturales, tenemos valores, tenemos criterios, modelos de interpretativos, preferidos. Entonces, hay una cierta cárcel que opera. Pero si primero, yo tengo la mirada crítica de que, recuerdo de que estoy en cárceles, es decir, estoy limitado en mi interpretación, entonces, bueno, puedo bajar un poco esto y tratar de darme más tiempo para comprender, tratar de que el otro comunique más para comprender y para relacionarme de un modo distinto. Les vuelvo a decir, ya les dije en la mecánica, a lo mejor, y muchos creen que es mucho más sencillo pegar un par de gritos y decir, hace esto, o deja de hacer esto ya, ¿tenés cansado? O amenazar. Mirá que si tal cosa, tal otra, ¿ok? Eso muchos creen que es la forma más eficiente, porque, bueno, no pensás mucho, no gastás mucho tiempo. Ahora, ¿lográs en el otro una relación de confianza? No, raramente. Si tu estrategia es para resolver ese problema puntual, bueno, me tenés harto, pará, pero se sabe que hay una relación más allá de lo puntual, que es contenedora, que es comprensiva, etc. Bueno, uno dice, sí, acepto esto que sea así, por este momento, porque lo otro me contiene y me da confianza. Pero si vos construís relaciones así, o sus padres han construido relaciones así, bueno, lo que fueron haciendo es construir en ustedes estrategias para que ellos no se enteraran de cosas que no les gustaban, de cosas en las cuales no estaban de acuerdo. Porque ustedes ya habían aprendido potencialmente que si no estaban de acuerdo, no les gustaban, había prohibición, había castigo, había suspensión o lo que fuera. Así también operaron en el sistema educativo, y así como fueron entrenados en la familia, en el sistema educativo, también es muy probable que vayan a operar en el sistema productivo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Si yo oculto los errores que ha habido, los cuales yo soy consciente que yo tuve o que tuvieron otros u otras,
¿Qué pasa? Eso, a lo mejor, ¿por qué lo voy a ocultar? Y porque sé que voy a ser castigado, echado, me van a quitar el premio o lo que fuera, suspender. Entonces lo voy a ocultar. Lo vamos a ocultar, porque también hay una cuestión a veces de corporación, corporativa, de amistad, de solidaridad. Y a lo mejor entonces están dadas las condiciones para que eso vuelva a suceder, vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque no se analiza al detalle, no se busca la solución inteligente para preventivamente actuar, etcétera, etcétera. Que ese sería el modo inteligente. Entonces, gestionar con el grito, con el autoritarismo, ¿es inteligente? Bueno, es como, depende. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con quién lo estás haciendo? Yo no lo recomendaría nunca, porque siempre está operando con seres humanos, debería tener respeto, relaciones respetuosas y demás, ¿sí? Y buscar cómo resolver situaciones. Pero menos aún si tenés relaciones de confianza, porque vos rompés la confianza. Y cuando rompes la confianza es algo muy difícil de reconstruir. Te pueden dar un poco más de crédito, pero el crédito es distinto a la confianza. Y lo que se busca hoy en el liderazgo es que relaciones también de confianza. Es decir, ser claro, comunicar, decir, estos son los ejes, estos son los criterios, por eso lo vamos a ver en estrategia. Bueno, ¿cuál es nuestra visión? Vamos para allá. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es la misión? Lo que hacemos. ¿Cuál es la visión? A dónde vamos, lo que queremos. Los valores. ¿Cuáles son las formas con las cuales nos vamos a comportar? El comportamiento organizacional es el comportamiento individual sumado, es la conducta que tenemos, es cómo construimos las relaciones con nosotros. Y eso hoy está también, es casi como una herramienta de planeamiento estratégico que es, si no sabes la visión, bueno, ¿a dónde carajo vas? No sabes dónde vas. Tenés que saber, tenemos que construir una visión. No sos consciente, pero la tenés. Bueno, hagámosla consciente, a ver, verbalizala. ¿Es esa que estás verbalizando? Bueno, a ver, escribila. Bueno, ahora está bueno que todas la sepan, a ver, comunicala. Mira vos a dónde vamos. Y la misión, y bueno, ¿y cómo está construida? ¿Con qué palabras? ¿Con qué nivel de respeto, de sutileza? ¿Con qué herramientas centrales? Las palabras que son, ya lo dije. Competencias conceptuales. ¿Qué son los conceptos? Palabras, conceptos, con los cuales te representás el mundo. Si vos en la misión no pones la palabra salubridad, o seguridad, o sostenibilidad, o humanidad, o responsabilidad, o la transparencia, solidaridad, o la palabra que vos quieras, bueno, es porque no estás operando con ellas. Por eso, en algún momento, cuando yo pregunto algo, y bueno, y lo que sale, que fue una de las primeras preguntas que hice, bueno, salió eso, es porque eso es lo que está operando centralmente. Y si no salen otros conceptos es porque, bueno, están detrás de bambalinas, detrás de una nube, o no están. Si vos conoces a dónde vas y por qué querés ir ahí, bueno, inmediatamente deberías decir por tal. Allá voy. Ok. Entonces tenemos otras conexiones, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar sobre las organizaciones como cárcel psíquica? Estaba viendo acá, pues estoy revisando. También, fíjense como la organización como sistema político, ¿qué hay? Está, decía, el guerrero, el padre, las relaciones paternalistas, ¿no? El playboy, el embaucador, el niño, el buen amigo. Fíjense cómo todos están en masculino, ¿no?
el cerdo... Estrategias, profe. También están en Claro, femeninas. ahí está. Sí, la Y se ven bastante, o sea, mujer invisible, son como que, como estrategias, uno las puede pensar, o estas fueron que, vistas como, ah, mira vos cómo se comporta y le pusieron el título. ¿Está? Entonces vos podés ir por el lado de, ah, me voy a comportar como amazona. En general no, a vos te va saliendo por esa cosa que tenés de formación y de ímpetu y de emociones, además te va saliendo la amazona o te va saliendo el padre. ¿Está? Y son como formatos preferentes en la construcción de las relaciones. ¿Y qué hay allí operando? Y ahí operando precisamente, bueno, esas emociones inconscientes que fueron construyendo en vos esa lógica le podemos llamar también cárcel psíquica, ahí sí. ¿Por qué no? Está bien, la cárcel es un poco como palabra negativa. Y bueno, ¿por qué sí, pero es no? una forma de ser o de desarrollarse que Claro, está determinada ya. claro, En pero a la realidad vez en uno, puede cambiar. sí, puede cambiar. Bien, puede cambiar. A veces no es fácil, pero puede. ¿Sí? Potencialmente se puede cambiar. Entonces, una organización tampoco es fácil de cambiar. Fíjense, es tan, a lo mejor, esa historia es tan fuerte, ese modo de hacer las cosas que se ha hecho durante años, de esos modos con pocos cambios, wow, eso es un, ¿qué? Hay que poner mucho argumento, mucho liderazgo, mucha fuerza, mucha energía para que con un equipo por ahí puedas cambiar a lo mejor. Por eso también los emprendedores formados sobre todo en todas estas cosas, recuerdo un caso, los de Globan hoy son una de los unicornios argentinos, es decir, empresas que valen más de $1.000 millones y que operan internacionalmente. Bueno, decía, no, nosotros pusimos mucho hincapié en el diseño de nuestra organización para que fuera una organización operando así con lógicas del cerebro, orgánicas, respetuosas de la agenda de los intereses. Y bueno, por ahí a lo mejor si tenemos tiempo podemos ver un video para que se entienda. Y si no, busquen la lógica y algún video que haya sobre Globan y verán cómo, bueno, una empresa que invirtió en el cuidado, las personas, el área personal ahí se llama people care, cuidado de la gente, ¿tá? Pero no solo eso, sino de los metros cuadrados destinados a oficinas o sectores de producción, porque trabajan solamente con sistemas de comunicación, programación, eh, informático y todo eso, bueno, un porcentaje importantísimo es para qué? Para hacer yoga, para jugar, para comer, para descansar, para tirarse en puff, para charlar, para ver en terribles LEDs el programa que quieras. ¿Por qué? Y porque el estar bien emocionalmente tiene que ver con cómo vas a involucrarte en el trabajo, cómo vas a, digamos, querer ir a volver, a regresar al día siguiente a ese lugar, no solo por el sueldo. El sueldo es algo, pirámide de Maslow, ¿dónde la vieron? Pirámide de Maslow, ¿recuerdan? Abajo de todo está el salario. ¿Qué implica? Es básico para construir ¿qué? Otras cosas. ¿Y qué hay en otras cosas al medio hacia arriba? Hacia arriba está las relaciones con los otros, cómo los otros te ven, cuánto confían los otros en vos para darte autonomía y también cuánto de eso que estás haciendo tiene que ver con lo que vos querés. Entonces la nueva mirada también que hubo es, a ver, ¿quién sos y qué querés hacer? Porque acá, bueno, podríamos necesitar algo para esto, pero tal vez yo pueda cambiar a otro acá que a lo mejor está interesado en hacer esto más que vos, y a vos podés ir a otro lado. Es decir, esa inteligencia también de que sería algo así como
La polifuncionalidad. ¿Dónde vieron polifuncionalidad? Redundancia de partes o de funciones. Organizaciones como cerebro. ¿Lo leyeron? Si no lo leyeron, lo volverán a leer para entenderlo, porque eso es importante. Redundancia de partes, ¿qué es? Partes que hacen lo mismo, o se ocupan de lo mismo. ¿Qué es más inteligente? ¿Redundancia de funciones en las personas o redundancia de partes? Redundancia de funciones. ¿Qué quiere decir redundancia de funciones? Yo a todas las personas de este equipo les hago que conozcan todas las técnicas, que sepan soldar, que sepan pintar, que sepan, no sé, lijar, que sepan abrir la puerta para salir a jugar o lo que fuere, ¿sí? El juego que juegue. ¿Está? Entonces, uno se va, uno se enferma, uno renuncia, uno es promovido, lo que fuera, y todo se autoorganiza allí, porque todos tienen las posibilidades funcionales, el potencial de multifunción. Si no, tengo que ir por redundancias de parte, es decir, más una lógica mecánica. Ah, vos controlás la calidad, pero acá también está el departamento de control de calidad que se va a ocupar de controlarte si vos controlás la calidad. Vamos a ver en gestión esto de administración por directrices, Total Quality Management, cómo es que opera también la mejora continua y todo eso. Bueno, un poco ahí. Ok, estamos a las 5, podríamos seguir, pero... Entonces, ¿qué es lo que quiero ser muy claro en esto de, bueno, a ver, involucrate, a ver, desarrollar pasión? Ahora sos estudiante, bueno, ¿cuál debe ser tu pasión? Bueno, leer, estudiar, ver cómo son las cosas. Y sobre todo aquellos que más te interesen. Si vos esto te aburre, y será, o el momento en donde vos te preguntás, ¿por qué me aburre? ¿En qué cárcel estoy? ¿Por qué siento rechazo? Y a lo mejor encontrás algo ahí que hace que te abra alguna ventanita nueva o una puerta nueva. Y si no, bueno, dirás, por todo esto, y es una argumentación tremenda, y bueno, sabrás que tal vez a futuro, bueno, tendrás una relación mucho mayor a lo mejor con el reactor o con la tecnología esta de cromatografía u otras cosas, y no tanto con las cuestiones a resolver con los otros seres humanos en esa organización. Porque un poco, si sentís rechazo es porque tenés una tendencia más a, bueno, estar más seguro, más confiado, te sentís, sí, eso, sin tanta inseguridad, porque, claro, una ecuación es mucho más manejable y predecible que todo esto. Porque la ecuación le pones data y te da el resultado para el cual la ecuación está armada, según datos anteriores. Y su comportamiento va a ser regular dentro de esos márgenes, para los cuales está autorizada a ser utilizada. Por ejemplo, flujo en un tubo, bueno, flujo laminar, flujo turbulento, ¿cómo es el flujo acá? Y bueno, uso esta ecuación y para esta parte, esta ecuación, para esto otro, entonces trato de modelizar qué es lo que ocurre en ese semejante despelote dentro del tubo, con el fluido. Pero es complejo, sí, suele ser de lo más complejo, en términos que de las ciertas regularidades observables y matematizables. En lo humano todavía es más complejo que eso. Y no tenemos ecuaciones. Tenemos conceptos, ciertos modelos, y siempre estamos yendo más allá y cambiando a ecuaciones que, qué sé yo, las de Newton, ¿qué han cambiado? Nada. Solo cambiaron en otra física con Einstein porque, bueno, dijo, en el otro espacio las de Newton no funcionan, tenemos que construir otra. ¿Sí? Por eso, pero las de Einstein por ahí con un montón de simplificaciones y demás se transforman en las de Newton a escala newtoniana.
Pero son relaciones que, si bien son complejas, como digo, son relaciones más regulares, más predecibles, porque están matematizadas. En gestión tenemos muy poco. En economía, aunque le digan que es una ciencia, también hay poco matematizable. En términos de comportamiento futuro, entonces aparecen muchos los gurús, que en realidad hay algunos que son patéticos, porque todavía siguen hablando, siendo que ya van por el papelón número, no sé, 75, de no acertarle a ninguna. ¿Tá? Yo ya a esta altura creo que en realidad no son gurús, sino son operadores que lo que hacen es, obviamente, reciben salario y demás para decir ciertas cosas, para que en realidad crear ambientes, crear emociones, para hacer que determinada gente actúe creyendo que va a suceder tal cosa, y si mucha gente actúa creyendo que va a suceder tal cosa, es obvio que esa cosa tiene mucha más probabilidad de ocurrir en términos económicos. Entonces, mi mirada hoy es más, me parece que más que economistas con ciencia, son operadores de algunos que hacen negocios en la economía. Pero bueno, ya verán o irán viendo ustedes a esas cosas. Vamos a dejarlo allí. ¿Qué queda? Queda relectura de ustedes, esto de tener más ganas. Queda con Luciana ver las otras metáforas. Y si algo quedara, bueno, por ahí podemos revisar. O podemos hacer una especie de, cuando nos volvamos a ver, creo que con ya la parte de estrategia, bueno, así como un ping-pong, Ahí, creo que lo colgué. No sé si vieron algún archivo nuevo en el aula virtual. Lo voy a mostrar, no me acuerdo bien dónde lo puse, y si no lo encuentran, me dicen para ponerlo, porque también está interesante. ¿Qué es qué? Bueno, esto sirve para entender más las organizaciones. Entonces, algunos, ¿qué hacen? Con estas miradas, imágenes organizacionales en empresas brasileñas. 2 puntos, detección y análisis con técnicas de minería de datos. Entonces, acá, algunos investigadores, de paso leen, ven cómo comunicar mejor la información, etcétera, como sucede aquí en el ámbito científico. Fíjense, Morgan, primero citado, el libro que nosotros estamos siguiendo. Ya lo vamos a ver abajo en la bibliografía. Es decir, que con esta lógica, ¿qué es lo que hacen? Y tratan de buscar patrones, ¿no? Ahí tienen cultura, imágenes de las organizaciones y así. Bueno, una lectura, tienen bastantes páginas, ahí 7, tampoco es mucho, ahí que tienen un resumen. Máquina, organismo, sistema político, cerebro, instrumento de dominación, flujo y transformación, prisión psíquica. ¿Y qué es lo que busca? En las organizaciones, proceso del descubrimiento, que sería la comprensión, pero bueno, es como descubrir porque voy a mandar encuestas o hacer entrevistas o lo que fuera, como técnica de relevar datos para ver con esa, ¿qué es la minería de datos? Bueno, es como una arquitectura de datos para ver si determinadas hipótesis dentro de lo que es la lógica hipotética deductiva se cumplen o no. Ahí tienen el caso de estudios, determinación de los objetivos, van viendo, ¿y qué van a ver? Bueno, como resultados por ahí, algunas cosas que son identificadas que ocurren en las organizaciones, ¿no? Ahí tienen algunas. Y la imagen asociada a eso que ocurre, bueno, la mecánica, o la del cerebro, o la demás. Bueno, quien tenga ganas e interés puede ir también por ese lado y sumarle aplicaciones para la comprensión, que ya no es un caso por ahí individual, como a lo mejor ustedes utilizarían para entender más esta empresa o esta organización en la cual trabajo, en la cual vivo, en la cual opero, sino esa es más, bueno, para entender de una serie de organizaciones cuáles son
determinados patrones y con qué se asocia. ¿Vamos? Listo, nos vemos, les dejo algunos minutos porque a las 18:30 se tienen que volver a conectar en las otras coordenadas con Luciana. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿De emergencia? ¿Lautaro? ¿O quién?